Aleluya. ¿Están listos? Vamos a orar al Señor. Dios está aquí con nosotros. Abramos nuestro corazón y agarre la palabra del Señor en su corazón. Aleluya. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Que la excelencia del poder sea tuya y no de nosotros. Aquí estamos. Que podamos ser un vaso que tú puedas usar. Llega a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y danos la palabra que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 6, el versículo 1 al versículo 8, dice la Biblia: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. El profeta Isaías da un grandioso relato de cómo su vida fue cambiada de la noche a la mañana. El profeta nos da exactamente el tiempo en que sucedió. Nos dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías. Ubica el momento de esta experiencia en el año 740 antes de Cristo. El tiempo es importante para un profeta como Isaías. El tiempo lo es. Nada de lo que acontece, de lo que usted escucha en las noticias, de lo que lee en los periódicos, debe ser tomado en poco. Porque lo que está aconteciendo en el mundo es una pista que nos muestra que las profecías se están cumpliendo y que algo está pasando en el mundo. Y a pesar de las cosas negativas y tristes que puedan pasar, Dios tiene el control. En ese mismo año, 740 antes de Cristo, dice el profeta, murió el rey Uzías. Y si el profeta Isaías nos habla de Uzías, es porque es importante saber algo del rey Uzías. Uzías fue rey de Judá. Su nombre significa Jehová es fortaleza. Estando su padre vivo, Uzías comenzó a reinar en Judá. Tenía tan solo 16 años cuando reinó. La Biblia dice en Reyes y en Crónicas que Uzías venció a sus enemigos. Destruyó las murallas de los que le llevaban la contra y los que le querían hacer daño. Destruyendo sus murallas, los humilla. Pero no solo él se dedicó a atacar a los enemigos. Desarrolló la agricultura, edificó torres, excavó pozos. Dicen que Judá experimenta tiempos de avance y de prosperidad en su reinado. Uzías conoció al profeta Isaías, conoció a Oseas y también al profeta Amós. Su reinado estaba bien, el pueblo lo amaba, estaba tranquilo. Su nombre, Jehová es fortaleza, le había enseñado de que toda su fuerza y todo lo que hacía venía de Dios. Pero hay un momento en la vida de Uzías que se llena de soberbia y si cree más de lo que tiene que creerse. Deja de ser Dios su fortaleza para convertirse él mismo en su propia fortaleza. Como le iba bien, como venció a sus enemigos, como estaba el pueblo contento, como todo estaba a su favor, y Uzías se llenó de soberbia. De pronto ya no habían pueblos que atacar, ya no habían enemigos que enfrentar, la gente le tenía miedo o le tenía respeto. Así que, como ya no tenía que ejercer mucho de rey,
se creyó un ministro de Dios espiritual para su pueblo. Y lo sintió no porque Dios lo estaba llamando, sino por soberbia. Porque dice, si como rey me está yendo bien, pues también como un ministro espiritual, yo puedo ministrarle a Dios y yo puedo hacer lo que también los otros hacen. Creyó que todo lo podía hacer. Así que sin interrogar a Dios, sin preguntarle a Dios, sin buscarle, sin preguntarle a los líderes espirituales, él como era rey y todo lo podía hacer, comenzó a ministrar y a desarrollar los trabajos del sacerdocio. De pronto, Uzías comenzó a enfermar. Y dice la Biblia que fue atacado de lepra, de la que nunca se sanó. Pero no solo sufrió Uzías, el pueblo también, siguiendo a su líder, se comenzó a llenar también de soberbia. Y dice la Biblia que el pueblo de Judá, después de ser prosperado, después de tener grandes edificaciones, fue castigado por un gran terremoto que destruyó la ciudad. Dice la Biblia que el reinado de Uzías duró 52 años, hasta que su vida acabó, enfermo, frustrado, sin poderse recuperar ni en lo físico ni en lo espiritual. Y esto demanda un poco de meditación. Porque, hermanos, la soberbia lo llevó al descalabro. Jamás entendió. En la soberbia la gente no entiende. La gente con soberbia siempre tiene la razón. La gente con soberbia nunca escucha. La gente con soberbia no hace caso. En la soberbia no se entiende. Por eso Uzías nunca entendió. Y cuando enferma, y cuando el terremoto, y cuando todas aquellas cosas suceden, Uzías no se detiene a preguntar qué fue lo que pasó, qué atribuciones tomé que no eran mías, por qué pasó todo esto. Simplemente dejó que las cosas pasaran como algo normal de la vida. La soberbia lo derrotó. Muéstreme, enséñeme un experto en hacer juicios injustos. Es de esa gente que dice, es que la hermanita tal, y el otro hermanito, y aquel otro, y comienzan a hacer juicios injustos de la gente. Muéstreme un experto en hacer juicios y le mostraré un soberbio. Enséñeme a alguien que está en desacuerdo. Todo lo pone en tela de duda. Siempre está peleando, siempre está criticando, siempre está en contra de todo. Algunas veces porque no se le toma en cuenta, otras veces porque no es él el que lo está haciendo, o no es ella el que lo está haciendo. No hay forma de llevarse los méritos cuando son otros los que hacen las cosas, sin entender que en la iglesia o en el pueblo de Dios los méritos siempre son para el Señor. Porque todo lo que da resultado no es por nuestras fuerzas, no depende de quién lo haga, depende de estar en la perfecta voluntad de Dios para realizar las cosas. Pero está esa persona que siempre está en desacuerdo, y está en desacuerdo porque él es muy espiritual, porque sabe cómo son las cosas, porque es una persona muy sabia. Muéstreme una persona que está en desacuerdo siempre y le señalaré un soberbio. Muéstreme a alguien que se cree mayor. Esa persona dice, oh, tal persona sí, pero, y siempre tiene peros para todos. Siempre mira a los demás por debajo. No respeta a nadie, no hay pastor, no hay anciano, no hay diácono, no hay líder, no hay nada. Él se cree mayor que los demás. Muéstreme una persona que se cree mayor, y ahí, sin buscar mucho, sin adelantar, vamos a tener a un soberbio. Es la persona que necesita darse gloria, es la persona que necesita sentir que tiene la atención, es la persona que quiere, aleluya, que todos entiendan que si él no está de acuerdo es porque las cosas están mal. Eso, el soberbio se esconde en su propia razón. Usa a veces a Dios para mostrar sus durezas, de tal forma que cuando la gente no lo escucha a él, entonces utiliza frases como, Dios ya me lo había mostrado, Dios me lo dijo, Dios cree que las cosas son así, pero Dios no se está metiendo en nada, es su propio razonamiento. Y no que diga que no podemos usar a Dios, porque cuando estamos seguros en Dios que algo es de Él, yo le voy a decir, hermanos, esta es la voluntad de Dios, pero jamás, independiente de Dios, vamos a usarlo a Él para que los demás nos hagan caso. Y hay gente que su frase preferida es que yo creo que Dios no está de acuerdo con eso, es que Dios esto, que Dios el otro. Yo he oído frases como estas: no es la voluntad de Dios que crezcamos tanto, hermano. Increíble. No es la voluntad de Dios que nos sometamos tanto. No es la voluntad de Dios que seamos tan estrictos. No es la voluntad de Dios que las cosas se hagan así. Y a veces cuando algo se quiere hacer diferente, es que Dios no quiere eso, pero no es Dios.
Es que así lo acepta él, así lo mira. Pero Dios no tiene que ver nada con eso. Esa persona a veces llora, se duele, se hace la víctima para que los demás digan, pobrecito, hay que hacerle caso. Y entonces deja tras de sí un olor desagradable de confusión. Así que en los tiempos del rey Usías, no solamente él es inyectado de soberbia, sino que como líder la soberbia contamina a todos en la nación de Judá. Y entonces Dios no solamente lo enferma a él, sino que también Israel es atacado por un tremendo terremoto. Y la gente no se vuelve a Dios. Muere Usías sin poder entender a Dios. Y quizás nunca le interesó entender a Dios, porque lo que él creía estaba bien, independiente de lo que Dios pensara. Ese mismo año estaba Isaías orando y adorando y dando gloria a Dios. Y es que cuando buscamos a Dios de todo corazón, algo pasa. Y de pronto los cielos se abrieron. Y tiene una visión de Dios sentado en su trono. Y dice que los serafines daban gloria y adoraban. Los serafines significan en la palabra hebreo seres que arden, ardientes, seres de fuego. Solamente en este versículo se mencionan a los serafines en la Biblia. Y ellos rodeaban el trono de Dios y tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Ellos cubrían sus rostros y sus pies porque se sentían indignos de mirar a Dios y de ver su gloria. Y mientras tapaban su rostro y su cuerpo, volaban con las otras 2 alas alrededor del templo y decían: Santo, 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 aleluya, Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de tu gloria. Y Santo, Santo, y no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo. Y mientras ellos adoraban, las columnas del templo en el cielo temblaban. La casa se llena de humo. Y mirando aquello, dice el profeta: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Dios. Y mientras ellos adoraban, las columnas del templo en el cielo temblaban. La casa se llena de humo. Y mirando aquello, dice el profeta: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Dios. Increíble. Le había servido a Dios por años. Había profetizado. Si usted lee antes del capítulo 6, Isaías fue un experto en mostrarle a la gente el pecado, y ahora él mismo se da cuenta que también es un pecador de labios inmundos. Posiblemente esa enfermedad de soberbia le estaba ya también contagiando. Pero cuando usted se enfrenta a la grandeza de Dios, usted deja de creerse algo, porque se da cuenta que Dios es grande y no importa cuán especiales seamos, cuán grandes seamos, cuánto nos sometamos a Dios, cuánto ayunemos, cuán santos seamos. Eso no importa, porque nuestro Dios es más grande que todo lo que podamos hacer en nuestra vida. Se da cuenta que es pecador, labios inmundos. El que se creía estar bien descubre errores terribles sobre los que debe arrepentirse. Quizás, hermanos, porque para nosotros a veces solo es pecado esas terribles acciones que el mundo aborrece, entre comillas. Aborrece el adulterio, aborrece la fornicación, aborrece el homosexualismo, aborrece esto, aborrece el otro. Pero Dios también aborrece la mentira. De la misma forma que aborrece eso, aborrece el chisme, aborrece las palabras de doble sentido, aborrece esas cosas que a veces ya en nuestro comportamiento las vemos normales, pero sin darnos cuenta que estamos ensuciando nuestra vida y estamos poniendo en entredicho el evangelio que predicamos. El profeta se justificaba. Quizás decía: yo no soy un idólatra como los demás, yo no soy un fornicario como los demás, yo no soy como los demás. Pero no se daba cuenta que su vida estaba en el suelo. Y ahora, frente a la presencia de Dios, su pecado es revelado, está expuesto solo ante Dios. El templo está temblando y él dice: ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Y ante tal realidad, el profeta se da cuenta que no es lo que pensaba ser. ¿Alguna vez en su vida usted se ha dado cuenta que no es lo que creía ser?
que después de creer que estaba en lo correcto se da cuenta que no. ¿Saben una cosa? Dios quiere llevarnos a esa posición para mostrarnos lo que es la humildad. Aleluya. El profeta se da cuenta que no es lo que pensaba. Siente dolor, arrepentimiento, angustia. Quiere andar correctamente delante de Dios. Se da cuenta que Dios es santo. Se da cuenta que Él está contaminado. ¿Qué hago? Se da cuenta que ha fallado y dice, ¡ay de mí! Y esta palabra ¡ay! Expresa la angustia de lo profundo de su corazón. Y al ver tanta angustia, un ángel voló y tocó sus labios y le dice, tu pecado es perdonado, limpia tu culpa, eres libre, ahora eres santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. Aleluya. Fue así como oyó la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Miren lo que viene atrás. Antes de poder decirle al Señor, heme aquí, Señor, Dios lo pasa por todo un proceso donde descubre cuán santo es Dios, cuán inmundo es Él y cómo tiene que arrepentirse, porque la única forma que podemos estar listos para servirle a Dios es estando en su presencia, es teniendo un encuentro con Él, es viendo su gloria. ¿Cómo podemos servir al Dios a quien no conocemos? Necesitamos conocer al Dios a quien servimos. Necesitamos tocar al Dios a quien adoramos. Yo les he hablado de D.C. Evans y les voy a hablar una vez más. Y la iglesia tiene la paciencia de escuchar al pastor, estoy contando las mismas cosas 1000 veces. Cuando lo invitan a una otra iglesia la gente se asombra porque es nuevo, pero ustedes ya lo han escuchado muchas veces quizás. Pero yo escuché a D.C. Evans en los años 80, un señor alto, era norteamericano, vivía en Texas, altísimo, de barba, pelo blanco. Y cuando D.C. Evans lo abrazaba a usted, era como si Dios lo estuviera abrazando. Él estaba predicando y no se movía nadie. Había una presencia tremenda. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene D.C. Evans? Estaba muy chico todavía. Y recuerdo que un día en sus prédicas contó la experiencia que cambió su vida. Él dice que fue a Jordania, invitado por el rey Hussein. Hussein de Jordania, un hombre que muy diferente a todos los reyes europeos, musulmanes. Hussein era amigo de los Estados Unidos, se casó con una norteamericana, estuvo allá y bueno, impactó a su pueblo. Jordania es uno de los países musulmanes más prosperados y adelantados de todos los pueblos por allá. Cuando Hussein fue a Israel, el rey Jordania lo invitó a pasar a Jordania. Así que lo llevaron en un automóvil, no, lo llevan en avión y en el avión le dicen, tiene que bañarse. Y él dice, ¿por qué? Porque usted va a ver al rey. Entonces lo metieron al baño. Llega al pueblo, un pueblito en Jordania, lo llevan a un hotel y los servidores del rey le dicen, usted tiene que bañarse. Pero ya me bañé 2 veces. Es que usted va a ver al rey. Y al baño otra vez. Lo llevan hasta el palacio y antes de entrar al palacio le vuelven a decir, tiene que bañarse, pero ya me bañé 3 veces. Es que usted va a ver al rey. Así que se baña, le cambian las ropas. Y antes de entrar ante el rey Hussein le dicen, usted va a entrar con su cabeza baja, no va a levantar su cara, porque nadie puede ver al rey si él no se lo ordena. Y aquí el rey Hussein andaba por las calles y todo, pero en Jordania era el rey y tenía que la etiqueta de ser rey. Entonces va a bajar su cabeza y no la va a levantar a no ser de que él se lo permita. Y cuando termine de conversar, si él no le ha permitido levantar la cabeza, no la levante, pero no le dé la espalda al rey. Usted se va a tener que ir de la misma forma que entró y ya cuando cierre la puerta, haga lo que quiera, pero en la presencia del rey, usted tiene que seguir estas indicaciones. Y dice que le preguntan, ¿usted entendió? Sí, ¿está claro? Sí, pues vaya, báñese. Pero ya me bañé. Usted va a ver al rey. Así que abre la puerta, viene con la cabeza baja, se está frente al rey. Y él, la esposa del rey, esta norteamericana, que le dice a D.C. Evans, levante su rostro. Y levantó su rostro. Y ahí estaba Hussein, un hombre pequeñito, con su esposa, que era más alta que él. Y comenzó a conversar con D.C. Evans. Nada más quería conocer al predicador. Termina la conversación. Y entonces D.C. Evans se va, como le dijeron, y llegó a su casa en Texas. Cuando llega a Texas, se sienta a llorar y dice, Señor, si para ver a un hombre tuve que prepararme así,
¿cómo será para hablar contigo? ¿Cómo tengo que prepararme? Bañarme significa santidad. ¿Cómo puede ser que entremos a la presencia de Dios así como queremos, como nos da la gana? Tenemos que guardarnos. Y entonces dice: Señor, yo no voy a estar tranquilo hasta que tú cambies mi vida, porque yo necesito entrar a la presencia del Rey de Reyes tal y como Él merece que yo entre. Es un gran predicador, anda de iglesia en iglesia y su oración es: Señor, yo quiero que cambie mi vida. Tremendo predicador, un hombre que le sirve a Dios y le dice al Señor: cambia mi vida, no soy lo que debo, cambia mi vida, no soy lo que debo, cambia mi vida. Y clama, y clama, y clama, y clama. Y un día, estando ahí en la primera fila de una iglesia, Décimas cayó desmayado, perdió el sentido. La gente llegó y comenzó a orar, y cuando pasó el rato, comenzaron a echarle fuera demonios. Tampoco. Algunos creían que se había muerto. La cosa es que Décimas pasó muchas horas inconsciente. Pero mientras Décimas estaba ahí, él estaba entrando a la presencia de Dios. Y él dice: yo vi la gloria de Dios. Tuve un encuentro con Dios increíble. Su gloria era grande. Dice: yo no tengo palabras para describir lo que es ver la gloria de Dios. Pero desde ese día en adelante, Dios me cambió, transformó mi vida. Nadie tiene que decirme: sea santo. Yo soy santo, dice. Nadie tiene que decirme: sea humilde. Después de ver la gloria de Dios, jamás se le va a uno a la cabeza nada. Usted ama a sus hermanos. Nadie tiene que hablarle de respetarle a los hermanos. Nadie tiene que hablar de valorizar a la gente. Nadie tiene que hablarle de vivir como cristiano. Nadie. Después de que usted ve la gloria de Dios, usted es lo que tiene que ser para toda su vida. Y él llorando decía: yo vi la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él agarraba cualquier texto y lo leía, comenzaba a predicar, y usted sentía que todo se le impactaba por dentro y decía: yo vi la gloria de Dios. Mis hermanos, a veces queremos cambiar con nuestras fuerzas y somos tan débiles, porque tú te propones cambiar y a los días está siendo el mismo. Entonces usan métodos para cambiar, pero al pronto eres lo mismo. Tal vez te está matando la ira. De pronto estás enojado, la esposa corre, los niños se meten debajo de la mesa porque te tienen miedo. Y de pronto usted reacciona y dice: Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar, yo necesito cambiar. Quizás no es la ira. Quizás son otros problemas por ahí. Quizás es que usted es soberbio. Quizás es que de pronto pierde la compostura y cuando se da cuenta está hiriendo en lo más profundo de su ser a los demás. Y cuando ya se da cuenta, el mal está hecho. Y usted dice: ¿cómo cambio? Yo necesito un cambio. Yo necesito un cambio. Pero mis hermanos, el cambio que necesitamos lo vamos a demostrar cuando un día le digamos: Señor, voy a meterme contigo, voy a entrar en tu presencia, yo quiero que me toques, yo quiero ver tu gloria. Y cuando usted se propone ver la gloria de Dios, Dios le va a mostrar su gloria. Y cuando usted sale de la presencia de Dios, usted es otro. Usted jamás, jamás será el mismo. Porque si estamos predicando que Dios vive, yo soy testigo, Dios vive. Yo he visto su gloria, no como desean, pero he visto su gloria. Aleluya. Él es mi amigo, Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi todo. Una de las cosas que más me impactan de lo que conozco de Dios es: número uno, Dios te acepta tal y como eres. Gordito, flaquito, costarricense, nicaragüense, mexicano, guatemalteco, independiente de donde seas, tu estatura. Las cosas que a uno en la vida le van preocupando, viene ante Dios y Dios le dice: tú eres mi hijo, yo te acepto tal y como eres. Vives en unas circunstancias donde la gente pide características para poderte aceptar. Hay gente que no se siente aceptado ni por la esposa, ni por el esposo, ni por los hijos, porque estamos viviendo en tiempos donde la gente le es muy fácil criticar, burlarse, juzgar el exterior, juzgar la apariencia. Pero cuando venimos ante la presencia de Dios nos dice: hijo mío. Y uno dice: Señor, Él nos acepta tal y como somos. Aleluya. Dice la Biblia que Moisés subió al monte y está ante Dios. Y él dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: no puedo, no me verá hombre y vivirá.
Y le dice: Señor, si tú no me muestras tu gloria, yo no te sirvo, porque yo no puedo hablar de un Dios a quien no conozco. Yo vengo de Egipto. Todos los egipcios tienen un montón de dioses, por lo menos tienen ídolos de sus dioses, pero yo no sé quién eres. Y dice: yo soy espíritu. Y dice: yo no te sirvo si no veo tu gloria. Y Dios le dice: sube al monte, Moisés, porque Moisés insiste. Hay gente que dice: pastor, yo he orado, pero no. Dios busca que le insistamos, porque si le insistimos es una muestra de que realmente queremos ver su gloria. A veces decimos: Señor, yo quiero ver tu gloria. Oramos 10 minutos y decimos: ay, no la vi. Y así pasamos años sin tener experiencias con Dios. Pero mis hermanos, Moisés insiste y le dice: Moisés, sube al monte. Yo voy a tener un ángel listo. Cuando yo pase sobre ti, el ángel te va a mandar a un hoyo, te va a esconder. Tú vas a ver mis espaldas, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Así que de pronto está Moisés en el monte alabando, adorando a Dios, y de pronto siente que alguien lo lanza a un hoyo y Jehová pasaba. ¡Aleluya! Y cuando Moisés levanta su rostro, ve las espaldas de Dios. El monte está temblando y Moisés dice: Jehová, grande, misericordioso, Jehová, Jehová, Jehová. Solamente eso, todo su ser está temblando, pero no hay temor, porque ante Dios el temor humano se va. Estamos viendo su gloria. Termina la experiencia. Moisés queda absorto 1 día, 2 días, 3 días, yo no sé cuánto, asimilando lo que ha visto. Baja del rostro, y cuando la gente ve que baja, ven que su rostro resplandece. Y dice la Biblia que tuvo Moisés que ponerse una tela en su rostro todos los días de su vida. Nunca más se la pudo quitar, porque cuando quitaba aquella tela de su rostro resplandecía. Hay gente que dice: pastor, ¿cómo puedo resplandecer? Solamente en el monte de Dios. ¿Cómo puedo transferir a Dios? ¿Cómo puedo hacer que los demás sientan a Dios mientras haga algo? ¿Cómo puedo hacer que la unción de Dios se derrame? Solamente en su presencia. Dios te toca, un solo toque de su gloria y cambia tu vida para siempre. Aleluya, para siempre. Ya no hay queja en nosotros. Pase lo que pase, ya no nos quejamos, ya no reprochamos. Hay una boca que se cierra ante su voluntad, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. La persona que se queja es porque cree que tiene méritos, pero cuando ya usted ve la gloria de Dios, se da cuenta que todo es por su gracia, no por nuestros méritos. Aleluya. ¿A quién enviaré? Cuando preguntamos esto, todo el mundo puede levantar su rostro. Pero recuerde, Dios no pregunta esto si antes no se ha manifestado a tu vida y no te ha tratado en lo más profundo de tu ser. Alguna gente pregunta: ¿cómo hago para que Dios me dé confianza? Voy a estudiar todo lo que pueda, voy a aprender todo lo que pueda, voy a prepararme todo lo que pueda, voy a hacer todo, y eso está bien. Pero quiero decirte que cuando has estado cerca de Dios, Dios confía en ti. Hay varias cosas para terminar. Número 1, nunca conocerás al Dios que te ama hasta que no le busques. Dice en los evangelios: y llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Hay una historia de David, cuando David tiene su casa y Dios le dio mucho. Nunca se olvide de dónde viene, hermanito, porque todos aquí venimos sin nada y hoy Dios nos ha bendecido. Y cuando David se da cuenta que tiene casa, tiene una familia, la familia que quería, tiene todo, y se sienta a la mesa y hay abundancia, David dice: ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien hacer misericordia? Recuerden que Saúl se rebeló contra Dios, buscó a David para matarlo, Dios lo juzgó. Toda la descendencia de Saúl había desaparecido, pero todavía quedaba uno llamado Mefiboset. Así que dice David: ¿hay alguien de la familia de Saúl? Y dice alguien: sí, Mefiboset. ¿Dónde vive? En tal lugar. ¿Y qué pasó con él? Bueno, cuando Mefiboset nació, la gloria de Dios abandonó Israel. Su madre estaba embarazada. Ese día se robaron el arca, la presencia de Dios. Israel quedó sin gloria. Y fue tanto el impacto que la madre lo tuvo de un solo. El niño cayó al suelo y quedó cojo para toda su vida. Así que Mefiboset
era de la familia de Saúl, y toda la familia de Saúl estaba huyendo porque Israel, o el pueblo de Israel, buscaba a su familia para matarlo. De milagro, aquel niño que nació el día que la gloria de Dios abandonó a Israel, que quebró su piecito cuando nace, que era renco, era cojo, se las ingenió para huir y vivía largo. Y ahora que David se sienta en la mesa y ve todo aquello, recuerda a los familiares de Saúl, que sea como sea fue rey, y dice: ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien hacer misericordia? Y dice el criado: Mefiboset, sabemos dónde está, y quizás por misericordia y por lo que le había pasado, todo el mundo se quedaba callado. Y dice: vayan y búsquenlo. Y van y lo buscan y tocan la puerta de Mefiboset. Y Mefiboset sale venqueando y le dicen: te buscan los hombres del rey. Y Mefiboset baja su cabeza y dice: ha llegado el día de mi muerte, solo yo quedaba, merezco morir porque soy descendiente de Saúl. Así que él abre la puerta y dice: aquí estoy. Y lo llevan ante el rey. El rey está ahí en su palacio. Mefiboset entra y no se atreve a levantar su rostro y le dice: David, ¿eres Mefiboset? Y dice: sí, yo soy. Y le dice: de hoy en adelante vivirás en mi palacio, comerás conmigo en mi mesa, quiero que estés conmigo todos los días de tu vida. ¡Aleluya! 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 ¿Por qué quería David estar con Mefiboset? ¿Para que le contara historias? ¿Para que lo acompañara? Para abrirle su corazón. Estaba ante él un hombre que había sufrido y que lo podía entender. Nosotros estábamos en una condición terrible y el Dios de los cielos nos llamó, no nos juzgó. ¿Sabe para qué nos llamó? Para que estuviéramos con Él todos los días de nuestra vida y más allá por toda la eternidad. No nos rechazó. Usted viene ante Dios y Dios se alegra. Nuestra carne dice no, y Dios dice: ¿dónde está mi hijo? La Biblia dice que el Espíritu nos anhela, nos anhela, nos anhela. En otras palabras, Dios quiere que vayamos a su presencia todos los días de nuestra vida. ¿Para qué me llamó? Porque quería tenerme cerca de Él. Tremendo privilegio. Yo lo necesito a Él y Él me llama para que yo esté cerca de Él, para que usted esté cerca de Él. Usted está lleno de dudas en la vida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió aquello? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué tantos sueños frustrados? Y Dios viene y te llama y te dice: ven conmigo, quiero que estés conmigo. Y cuando usted viene a la presencia de Dios y ve su gloria, ya no hay preguntas, ya no hay reproches. Sin usted entenderlo, usted va a dar gracias a Dios por todo, porque las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. En victoria, en poder, en gloria, su vida es cambiada, es transformada. ¡Aleluya! 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 Pero nunca conocerás al Dios que te ama tanto hasta que no lo busques. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Había el caso de una mujer que tenía un padre que era multimillonario, se fue con otro muchacho, fue desheredada y el hombre, después de que la habían echado y todo, la abandonó, la dejó con su hijo y estaba sola y estaba pasando hambre, pero ella no se atrevía a volver a la casa de su padre y así pasó por Lipidia muchos años hasta que un día recibió una nota que le dijo: hija, ven. Su padre la estaba llamando a que disfrutara. ¿Para qué me llama Dios? Para que disfrute. ¿De qué? Si todas las cosas son de Él, los cielos, la tierra, todo lo que existe. Él dice: mías son todas las cosas. ¿Para qué me llama? ¿Para que yo siga sufriendo? No, me llama para bendecirme, me llama para prosperarme, me llama para alegrarme. Dice la Biblia que de su interior correrán como ríos de agua de vida. Y nos preguntamos: ¿qué está fallando con los cristianos? La respuesta es que Dios nos llamó para que estuviéramos con Él. Y cuando estamos con Él, nuestra vida cambia y vivimos el verdadero cristianismo que Dios busca que vivamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿A qué nos llamó Dios? ¿A conocer doctrina? Sí. ¿A conocer cosas? Sí. Pero nos llamó a conocerle, a conocerle, a conocerle. El Dios que te llama, que te salva, es santo, es la otra enseñanza. Tú tienes que ser santo. El problema es que no podemos por nosotros mismos, pero cuando le buscamos, todo es posible. Otra enseñanza es
que cuando ves su gloria, tienes una revelación de lo que tú eres y te autodescubres. La gente decía, tú no sirves para nada. Ahora yo sé que sirvo. La gente decía, tú no eres nadie. Ahora al buscar a Dios me doy cuenta que soy alguien. La gente decía, tú no cuentas. Y ahora Dios me dice, tú cuentas para mí. Tú eres especial, tú eres mi hijo. Te aparté desde que estabas en el vientre de tu madre. Siempre te vigilé. Cuando estabas sufriendo estaba a tu lado. Recuerda, estás aquí porque te amé, porque te amo y porque te amaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahora andamos con nuestra cabeza en alto. No por soberbia, no por orgullo, no porque nos creamos nada. Es porque quien, siendo hijo de Dios, no se va a sentir bien. ¡Aleluya! Siendo hijo de Dios. Nos autodescubrimos. Satanás está bajo la planta de nuestro pie. ¿Cómo puedes temerle? ¿Cómo puedes dejar que te haga sufrir? ¿Cómo puedes decir que no puedes vencer la tentación? Eso es una mentira. Cuando buscas a Dios te autodescubres y sabes que Satanás está bajo la planta de tu pie, derrotado. Usted dice, ¿cómo tener victoria, hermano? Yo no se la puedo enseñar. La victoria usted la descubrirá en la presencia de Dios. Y por último, sabes que no eres lo que debes y te dueles. Y Dios, al ver tu sinceridad, te limpia, te prepara, te santifica. Y de pronto en algún momento dice que vas a escuchar su voz que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y nos muestra las almas sufriendo, angustiadas, dolorosas. Nos muestra las necesidades. Y Él dice, ¿a quién enviaré? Y tú puedes decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ya no porque crees que puedes, sino porque has estado en su presencia. Y Él te capacita para hacer lo que Él te diga que hagas. Lo que ya Él te llamó a hacer, tú lo puedes hacer. Porque Él no te llama sin capacitarte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!